Estás viendo El Centro, independiente y pluralista. Buenas tardes, amigas y amigos del Centro. Soy el profesor Luis Miño González de la Universidad Católica del Maule y para hoy les tengo algo distinto. Hablaremos sobre la etimología de algunos de los conceptos científicos. Para eso les invito a que me acompañen y miremos la pantalla. Nosotros los profesores de ciencias en general y los de química yo diría en particular somos algo ambiciosos porque pretendemos que nuestros estudiantes aprendan quizá en muy poco tiempo, un mes, 2 meses, aquello que nosotros hemos tardado muchos años a veces en aprender. Y pretendemos, como dije, que el estudiante repita, ¿no es cierto?, cuando le consultamos en las pruebas y en las evaluaciones, algo que nosotros, como digo, hemos tardado bastante tiempo. Por ejemplo, ¿qué le sugieren estos siguientes nombres o frases? Fíjense, amante del rocío de vientre negro, látigo que gira, engendrador de agua. Eso no es nada más que la traducción algo literal de la palabra, ¿no es cierto?, específica que vamos a ver a continuación en algún momento. La etimología viene del griego etimon, que significa significado verdadero, y logia, tratado o estudio de. Por tanto, ¿no es cierto?, la etimología sería el estudio de la palabra o el estudio de la verdadera, el estudio verdadero de la palabra o el significado verdadero de la palabra. ¿Por qué es tan importante la etimología? Porque, por ejemplo, por parte revela el trasfondo del concepto, da pistas del pasado, da pistas históricas, indica el origen del término y también nos da alguna idea de las civilizaciones que han utilizado estos términos y de las transformaciones que en el tiempo han transcurrido. Amplía, por otra parte, el vocabulario al comprender, ¿no es cierto?, palabras que no pertenecen quizá al léxico común y también permite comprender la terminología de algunos conceptos de los textos sin ser especialista en el área en particular. Por ejemplo, como le hemos dicho, ¿qué significaba amante del rocío de vientre negro? Pues bien, todo el mundo conoce la mosca de la fruta. Esa mosca, ¿no es cierto?, que con tanto celo cuidan en nuestras aduanas, en los pasos fronterizos, de que ni siquiera entre una larva, porque ustedes saben que en nuestro país esta está erradicada. El nombre científico de la mosca de la fruta es Drosophila melanogaster. Este concepto deriva del griego, ¿no es cierto?, droseros, que sería rocío, de filos, amor, filiación, de melas, color negro, y gaster, vientre. Así las cosas traducido, este nombre Drosophila melanogaster sería prácticamente lo que allí escribo, amante del rocío de vientre negro. También ustedes saben que cada cierto tiempo nos visita la marea roja en nuestras costas del sur sobre todo. Y esto, ¿no es cierto?, se debe a la presencia de microalgas que forman parte del fitoplancton con la que se alimentan los moluscos bivalvos, por ejemplo. Allí, algunas especies, ¿cierto?, que tienen el nombre de dinoflagelados, su nombre se debe fundamentalmente al griego dinos, que significa girar, del latín flagellum látigo. Traducido esto literalmente, sonaría así como látigo que gira, pues ese es el movimiento que estos microorganismos tienen cuando se desplazan en el agua. A su vez, la palabra molusco ya vendría del latín molluscus, que a su vez deriva del vocablo molis y significa blando, haciendo alusión obviamente al cuerpo blando de estos organismos marinos que comúnmente nos sirve para alimentarnos. Por ejemplo, si pensamos, ¿no es cierto?, en los insectos, tenemos la palabra coleóptero. La palabra coleóptero proviene del griego coleos, estuche, funda, vaina, y pteron, que sería ala. Por tanto, habría que pensar en un insecto que cubre sus alas en una funda o en una vaina. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los escarabajos, los ciervos volantes, la madre de la culebra, entre otros. Por su parte, la palabra leucocito viene del griego leucos, que significa blanco, y kit, célula. Célula blanca, glóbulo blanco, muy bien conocido por todos, ¿no es cierto?, por la función inmunológica que tienen estos glóbulos en el organismo. Así entonces, usando la etimología, beneficiamos el vocabulario,
Y de alguna manera entendemos lo que son los prefijos y los sufijos. Y también podemos recordar definiciones que se puedan construir a partir de los componentes de la palabra. Si nos vemos un poco los conceptos de la física, la palabra misma física viene del griego physis, que significa naturaleza, para referirse a todo lo que es el mundo natural, inicialmente. Inercia, por su parte, es una palabra que proviene del latín inertia, que significa pereza, inacción. Por su parte, crean ustedes que gas es interesante. Gas fue un término acuñado por el científico Juan Bautista Van Helmont, que lo trajo del latín chaos, que significa caos. Entenderemos por qué, ¿cierto?, se refiere como caos al estado gaseoso. Por su parte, velocidad viene del latín velocitas, que a su vez deriva de velox y que significa veloz. Y por su parte, la palabra onda viene del latín unda, que significa ola, que significa remolino. Y si nos vamos, ¿cierto?, a algunos términos médicos, por ejemplo, la palabra, ¿no es cierto?, gaster se refiere a estómago y la palabra scopein, mirar, examinar. De tal manera que una gastroscopía, por ejemplo, sería un examen interno del estómago. Así, por ejemplo, si pensamos en la palabra hemorragia, viene del griego antiguo aima, que significa sangre, y ragia o ragia, flujo, escurrimiento. Todos sabemos, ¿cierto?, lo que es una hemorragia. Ahí tenemos algunos de ellas. Otra cosa interesante, por ejemplo, todos conocemos, ¿cierto?, esa malformación de fisura palatina que es el labio leporino. Pues bien, la palabra leporino proviene del latín lepore, que significa, haciendo alusión a la forma que tienen, ¿no es cierto?, por ejemplo, estos mamíferos, su labio. Así mismo lo tienen el gato. De ahí viene la palabra leporino. Así podemos ver también conceptos químicos para que vayamos concluyendo. Y como les decía, nosotros entregamos conceptos tan extraños a los estudiantes. Le preguntamos por la estequiometría. Y la estequiometría no viene más que del griego stoikeion, elemento, y metrón, medida. Así, por ejemplo, la palabra mol, M-O-L, es una unidad de medida de sustancia química y que significaría del griego, o del latín, perdón, significaría montón o una masa. Y de ahí derivaría la palabra molécula, que sería una masa pequeña o una pequeña masita. Por su parte, la palabra petróleo viene del latín petra, que significa piedra, y del latín oleum, que significa aceite, haciendo alusión, ¿cierto?, a que se llamaría aceite de piedra. Otra palabra que usamos mucho los químicos son los hidrocarburos alifáticos. Y la palabra alifático viene del griego aleifar, que significa grasa, porque todas las grasas animales y vegetales, bien sabemos, ¿cierto?, están constituidas por hidrocarburos. Asimismo, la palabra álcali, cuando habla de alcalino, por ejemplo, que es sinónimo de base o de hidróxido, provendría del árabe alquili, que significaría ceniza. Hagamos un contacto, por ejemplo, aquí en nuestro país, ¿cierto?, muy conocido preparar las aceitunas, por ejemplo, en lo que se llama lejía o pelar el mote a nivel artesanal. Y esa, ¿no es cierto?, es una disolución de ceniza en agua que tiene un pH muy básico, muy alcalino, muy cercano a 14. Por su parte, la palabra halógeno viene, ¿no es cierto?, de los vocablos halo, que significaría sal, y genos, que engendra, que produce. Por tanto, los halógenos serían aquellos elementos que engendran y que producen sales, cloruro de sodio, entre otros. Asimismo, el hidrógeno, ¿no es cierto?, viene del griego hidor, que significaría agua, y genos, generador de agua. Por tanto, ¿no es cierto?, sería traducido literalmente el hidrógeno como generador de agua. Ustedes saben que la combustión del hidrógeno no da otro producto sino que agua. El elemento iridio viene del griego iris, haciendo alusión a la diosa del arco iris y todos sus colores. Además, ¿no es cierto?, se llamó así el iridio porque las sales que da este compuesto, o este elemento, quiero decir, son muy coloreadas, son muy matizadas de bastantes colores. Finalmente, ¿qué tendrán en común las hormigas y las ortigas?, me pregunto yo. Todo el mundo conoce las hormigas y las ortigas. Y pues bien, más de alguno, ¿cierto?, alguna vez ha consumido miel o algún alimento en donde aparezcan algunas hormigas y nos da, ¿cierto?, un sabor muy particular. Y también nos hemos ortigado, ¿cierto?, hemos acercado a esta planta
digamos, a nuestra piel y nos ha ocurrido algún picor, algún escozor bastante grave. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con el componente que presentan las hormigas y las ortigas, que es el ácido metanoico. Y antiguamente el ácido metanoico, que tiene un solo carbono, se llamaba ácido fórmico y precisamente viene del latín formica, que significa hormiga. Por esa razón, ¿no es cierto?, tienen en común, como les digo, este ácido, tanto las hormigas y las ortigas. Finalmente, si hacemos una alusión pequeña a nuestro vocablo, ¿cierto?, o de los pueblos originarios, tenemos, por ejemplo, que el Parque Nacional Conguillío, que está, ¿no es cierto?, en la Araucanía, ya en lengua mapuche provendría ese nombre de las palabras co y yiu, ¿no es cierto?, no sé bien cómo se pronuncia, pero significaría piñones en el agua, o entre piñones, que obviamente hace alusión a el fruto, ¿no es cierto?, de la araucaria que cae al agua. Así también el volcán Yaima, que es el que da mucha belleza también a ese parque que está frente, ¿no es cierto?, a la novena región, por decirlo de alguna forma, es el nombre que se le dio en un segundo bautizo, ya que inicialmente los mapuches llamaban a este volcán Chañel o Dedo, debido a la forma puntiaguda que tiene su cono. No obstante, ¿cierto?, dice la historia que después de la erupción del año 1876, los lugareños cambiaron el nombre de Chañel por Yaima, ya que la palabra Yaima significaría zanja en mapudungún y hace alusión a la cárcava, ¿no es cierto?, a el problema o digamos al río de lava que cae desde el volcán cuando entra en erupción. Y finalmente diríamos que al saber la etimología de una palabra debemos descifrar su valor o su significado literal o absoluto, ya que ayuda a estudiar la procedencia de cada palabra y si ésta tiene más de una acepción nos dice cuál fue la primera y explica sus argumentos. Finalmente introduce al estudio de una cultura rica y variada, mejora la facilidad de expresión, mejora, ¿no es cierto?, la escritura y facilita el auténtico significado de las palabras. Por tanto, lo importante y la sugerencia es que utilicemos este recurso didáctico en nuestras clases y cada vez que hablemos de algún concepto algo difícil, podamos, ¿cierto?, buscar su raíz etimológica sin necesidad de hacer un curso, como les digo, de tal forma que podamos hacernos entender mejor y que nuestro estudiante haga un nexo y haga una relación para que aprenda mejor estos conceptos tan complejos que a veces les entregamos en la química, en la física y en la biología. Muy bien, estimados amigos, espero que les haya gustado este capítulo que tuvimos hoy día. No olviden que tenemos esta presentación con la gentileza de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, con sus programas de Pedagogía en Ciencias con mención y programas de Magíster y Doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Si les gustó el capítulo, no olviden darle un me gusta y pueden suscribirse a las plataformas del Centro TV. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. Este espacio es presentado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl.